gracias a Dios. Hoy tengo un mensaje que le he titulado altibajos. A ver, repita después de mí, altibajos. Altibajos, o sea, esto, estar arriba, estar abajo. ¿Alguna vez ha escuchado esto de este asunto de las criptomonedas? ¿Alguien ha escuchado algo de esto? ¿Qué son las criptomonedas? Pues una moneda digital descentralizada y a veces está al alza, a veces está a la baja, y ahí el negocio es que tú puedas comprar cuando está a la baja y puedas vender cuando está al alza y obtener ganancia. Y esto, pero es algo que tiene muchos altibajos, porque por momentos está arriba, por momentos está abajo, tú le inviertes y de repente la gente pierde. Y así está a veces los mercados, ¿verdad? Los mercados financieros, a veces el peso, el dólar, a la alza, a la baja. Hay gente que se dedica profesionalmente a esto, que se llama, les dicen traders, ¿no? O hacer trading, que es estar investigando este asunto de los mercados, estarlo monitoreando, y cuando ven una oportunidad compran, que está a la baja, compran acciones, y cuando está al alza venden y obtienen una ganancia. Estas personas les llaman traders, y esta acción se llama hacer trading, que últimamente se puso un poco de moda. Ahora, a veces así están nuestras emociones. Así como la bolsa, ¿no? A veces están hasta arriba, estamos todos con el júbilo y la alegría, y a veces estamos hasta abajo. En la vida tenemos momentos muy buenos. ¿Usted ha tenido momentos muy buenos? ¿Puede acordarse de un momento que ha dicho, esto fue increíble? ¿Ha tenido un momento bueno? ¿Cuál habrá sido cuando nació sus hijos, sus nietos? En la vida hay momentos muy buenos, ¿no? Hay esos momentos donde todo nos está saliendo muy bien, donde todo es alegría, pero hay momentos también muy malos. ¿Ha pasado algún momento malo alguna vez? Muy malo. Y así está. Por eso el mensaje el día de hoy: en nuestras emociones a veces hay muchos altibajos. Hay momentos muy buenos donde estamos bien alegres, bien felices. Hay momentos muy malos donde parece ser que todo está saliendo mal. Hay veces donde parece que todo lo que haces te sale bien y estás bien bendecido, pero hay momentos donde parece que todo está saliendo mal. ¿Has vivido algún tiempo así que dices, híjole, todo me está saliendo mal? Arriba, abajo, así están nuestras emociones. Y como consecuencia de a veces estar en momentos altos, momentos bajos, nuestras emociones se ven afectadas. Nuestras emociones se afectan. Y tú y yo tenemos que, el mensaje el día de hoy, quiero ayudarte para que tú y yo podamos aprender a manejar esos altibajos en nuestras emociones. Porque en momentos bajos llegamos a sentir emociones como frustración, temor, tristeza. En los momentos altos, ¿qué emociones sentimos? A veces sentimos alegría, furor, pero hay momentos bajos. Y es un juego de emociones, especialmente las mujeres, ¿verdad? Batallan más con este juego de emociones. Nosotros los hombres tratamos de ser un poco más equilibrados, ¿verdad? Pero nuestras hermanas, nuestra esposa, a veces batallan más con estos altibajos. Pero como hombres también, ¿no te ha pasado un día que estás bien feliz, estás bien contento, y de repente recibiste una llamada, recibiste una noticia, y ese momento que estaba tan bueno, mire, como pastor, los pastores sufrimos de estos altibajos en nuestras emociones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, pongo un ejemplo, hay una familia que estaba divorciándose, que estaba en crisis, y de repente en la mañana me llaman y me dice, pastor, queremos decirle que nuestro matrimonio está arreglándose, que Dios está obrando y nos vamos a ir de una segunda luna de miel. Y entonces, como pastor que habíamos estado orando, aconsejándoles, qué feliz, qué contentos nos sentimos. Pero a veces, y así hay muchos días en la vida del pastor, pero pasan algunos minutos y de repente recibes otra llamada, y el matrimonio que estaba bien ahora se está divorciando.
Pero el que estaba enfermo te llama y te dice: pastor, gracias por sus oraciones, gracias al equipo de intercesión, porque estuvieron orando y no tengo cáncer y el Señor me sanó de todo cáncer, y amén, gloria a Dios. Pero luego el que estaba sano me llama para decirme: ¿sabe qué? Me han detectado algo raro y tengo unos análisis y parece ser que tengo problemas y me tienen que operar de urgencia. Y como pastor, en un día a veces las emociones están al tope, luego abajo, arriba, y se vuelve una montaña rusa en las emociones. ¿Alguna vez te has sentido así, que tus emociones están como en una montaña rusa y no sabes ni qué onda? Bueno, este mensaje, por eso les llamé así, altibajos, porque en un día podemos estar hasta arriba y puede ser cuestión de instantes, puede ser una llamada, una notificación, y de repente estar hasta abajo. Y vamos a aprender de un hombre que tuvo una batalla en sus emociones todo el tiempo, tuvo unos altibajos tremendos en sus emociones, y vamos a aprender de él, cómo pudo controlar sus emociones. Lucas capítulo 5 versículo 1, lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, así que si usted tiene su Biblia digital y la puede cambiar de versión, ponga la NTV, o nos van a estar ayudando también aquí en las pantallas. Vamos a ir a Lucas capítulo 5 versículo 1. ¿Cómo le dije que se llamaba el mensaje hoy? A ver, dígalo más fuerte. Altibajos. Vamos a ir a Lucas capítulo 5 versículo 1. Lo voy a estar leyendo en la NTV. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba. ¿Quién estaba predicando? Jesús. Vaya imaginándose esta historia. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Se va imaginando esta escena. Jesús está predicando. Dice que estaba predicando ¿en dónde? A la orilla del mar. ¿De cuál mar? De Galilea. Dice que estaba ahí y la gente, las multitudes se abalanzaban para escuchar. Versículo 2. Jesús notó. ¿Sí está ahí? ¿Me va siguiendo? Jesús notó que habían ¿qué? 2 barcas. ¿Cuántas barcas? 2. O sea, las barcas, una especie como de lanchita, ¿no? Jesús notó que habían 2 barcas. ¿Y cómo estaban esas barcas? Vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Versículo 3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Y no pierda ahí la cita, porque vamos a leer más. Pero yo creo que muchos de ustedes han leído esta historia. Esta historia se conoce como la pesca milagrosa. ¿La ha leído o escuchado alguna vez? La pesca milagrosa. Dice que Jesús estaba predicando a la orilla del mar de Galilea, y la gente se la abalanzaba, y parece ser que no las personas que estaban más atrás no podían ver a Jesús. Entonces de repente se voltea y ve que hay 2 barcas, y las barcas ¿cómo estaban? Vacías. Dice: porque los pescadores estaban limpiando las redes. Ahora, ¿por qué los pescadores estaban limpiando las redes? Porque habían intentado pescar toda la noche. ¿Y qué habían logrado pescar? Nada. Habían estado intentando toda la noche pescar. Habían estado era su oficio. Se dedicaban a la pesca. Y parece ser que había sido un mal día, y estaban lavando las redes. ¿Por qué lavaban las redes? Porque pues seguramente se les había llenado de basura del mar, de algas. Es como, para traducirlo a nuestros días, es como aquellos hombres que tenían un taxi o un Uber o un Didi y salieron a trabajar toda la noche y no tuvieron ningún pasaje, y solo gastaron gasolina, y solo se les ensució el carro, se les ponchó la llanta, y llegan a su casa y están lavando el carro, ya nomás para no sentirse tan mal. Más o menos es lo que está pasando con ellos. Habían intentado pescar toda la noche y solamente se les había ensuciado la barca y estaban ahí. Es como un taxista, ¿no? Trabajó, salió a trabajar 6 horas y no tuvo ningún pasaje. ¿Cómo te sentirías tú, no?
Saliste ahí, ¿no? Saliste ahí, Jonás, en tu moto, pum, prendiste la aplicación y nada, ningún Rappi, ni Uber Eats, ni nada, ni siquiera, ni nadie te pidió un ride, ¿no? Y nada más se enlodó la moto. Llegas a tu casa a limpiar la moto, el carro. Qué sentimiento, ¿no? De frustración, y tienes que pagar la renta. Así estaban estos hombres. Habían intentado pescar toda la noche y pues estaban frustrados. Se sintieron frustrados, enojados quizás. ¿Qué emociones había? Y entre esos pescadores estaba Pedro, Simón. Todavía no le había cambiado el nombre a Jesús. Estaba entre esos, uno de los dueños de esa barca era Simón, era Pedro. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Frustrado, fracasado, enojado, ¿no? Y está ahí lavando las redes. Y vamos a ver, fíjate, en esta historia, y trata de pensar en las emociones que empezó a sentir Pedro tan solo en esa historia, ¿no? Está un Pedro frustrado, pero de repente Jesús, todavía en este momento de la historia, no se ha convertido en uno de los discípulos del Señor Jesús. Y llega Jesús, está predicando, y de repente en el versículo 3 dice, notó que había 2 barcas vacías en la orilla, y se subió a una de ellas. O sea, llegó aquí, dijo con permiso, y se subió a una de ellas. Al subir a una de ellas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Entonces trata de ir imaginando las emociones que iba sintiendo Pedro. Frustrado, y de repente está acá lavando las redes, y de repente con permiso, ve que dice que Jesús se subió a la barca, ¿no? De repente se subió a la barca y todavía le dice, hey, ayúdame, ¿no? Échale una empujadita, ¿no? Y Pedro así como, adelante. No era todavía su discípulo. ¿A qué emoción habrá sentido? Como de desconcierto, o como podemos decir, sacado de onda, ¿no? Así que, caray, ¿no? Bueno, pues adelante, ¿no? Y le dice Jesús, échale una empujadita, ¿no? Le echa la empujadita. Ahora, versículo 4. Y dice, cuando terminó de hablar, porque Jesús siguió ahí predicando, y yo creo que Pedro nada más estaba aquí, seguía desconcertado, lavando sus redes, decía, a ver a qué hora me la regresa, ¿no? Y está acá lavando, pero mientras está lavando, está escuchando, porque Jesús se sentó en su barca y estaba predicando. Ahora, Pedro no era de los que estaban escuchando el mensaje. Él estaba ahí porque le tocó estar ahí. Más bien no le tocó estar ahí. Dios había destinado que él estaba ahí, que él tuviera que estar ahí. Dios te ha traído aquí porque tienes que escuchar este mensaje seguramente. Entonces está ahí lavando, pero mientras está lavando está escuchando, y se tiene que quedar ahí porque pues es su barca, no se puede ir. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. O sea, termina de predicar Jesús y le vuelve a hablar a Simón y dice, por fin, ¿no? Ya me va a entregar mi barca, ya quiero irme a casa, estoy desvelado. Y le dice, ¿sabes qué? Agarra tu barca, métete a las aguas profundas y echa tu red para pescar. ¿Qué habrá sentido Pedro? Así, ¿cómo te explico, no, Jesús? Mira, tú eres predicador, eres un buen predicador, te acabo de escuchar que eres un buen maestro, pero yo soy pescador. Mira, y acabo de pescar toda la noche, estoy cansado. Mira, a lo mejor no lo sabes, pero intenté pescar toda la noche, me siento cansado. Y mejor lo intentamos mañana, ¿no? Pero el versículo 5 dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche. O sea, en pocas palabras le está diciendo, mira, tú sabes muy bien hablar, pero yo soy pescador. Ya lo intentamos toda la noche, no tiene caso. Ya lo hice toda la noche, mejor me voy, descanso, tranquilito, me echo un cafecito ahí y mañana lo intento. Hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero fíjate, pero si tú lo dices,
es que quizás las palabras que había estado escuchando de Jesús le habían inyectado fe. Porque dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? El oír ¿qué? Y él había estado escuchando la palabra de Dios. Dice, mira, lo he intentado todo, estoy desconcertado porque pues ni me pediste la barca, la agarraste y está bien, te la presto, pero algo de lo que tú dijiste me dio fe. Y le dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Es como que imagínate, primero está frustrado, luego se siente como sacado de onda, ahora se siente animado, se siente inspirado, ¿no? Porque escuchó una palabra que se siente inspirado y dice, bueno, pues si tú lo dices, ya lo intenté todo, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré las redes nuevamente. Y fíjate lo que ocurre. Versículo 6. Esta vez las redes, ¿qué les pasó? Se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. O sea, ve pensando en las emociones, frustrado, luego desconcertado, luego inspirado, se llena de fe, mete la barca y echan la red y los peces, parece que fue un imán y se empezó a llenar tanto que dice que las redes se llenaron tanto. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Pedro? ¿No? Todo el pasaje que no logró ese chofer, ahora en un solo viaje le pagaron lo que iba a trabajar todo el mes. Increíble, asombrado, ¿no? Wow. Pero fíjate lo que empieza a ocurrir. Ocurrió un milagro, se siente asombrado. Pero ¿qué pasó? Hay un detalle aquí en esta historia. Ocurrió el milagro. Las redes se llenaron de tantos peces que comenzó a romperse. Ahora, ¿qué ocurre si a un pescador se le rompe la red? Se le van, se le caen, es como que se te poncharon las 4 llantas. Ya se te subió el pasaje, quieren que los lleves a Acapulco de ida y vuelta 3 veces, pero se te poncharon las llantas y las 4 porque estaban pesaditos, ¿no? Ve ese juego de emociones, ¿no? Está inspirado, pero ¿qué pasa si al pescador se le rompe la red? ¿Se le va a perder todo otra vez o no? Dice, versículo 7, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. O sea, ¿qué empezó a hacer? Primero se sintió asombrado por el milagro, pero en cuestión de segundos se empezó a sentir asustado porque el milagro que acaba de ocurrir estaba a punto de perderse. Y no solamente iba a perder los peces, sino su red que había llevado horas limpiándola. Entonces dice que dio un grito de auxilio a los de la otra barca. Acuérdense que eran ¿cuántas barcas? 2. Entonces les grita, ¡hey, ayúdenme! Dice, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces. Entonces manda a llamar, le dice, hey, ayúdenme. Llega la otra barca y empiezan a ayudarle a jalar más peces porque no estaba aguantando tanto su red. Entonces llega la otra barca, agarran también, sacan la otra red, empiezan, y habían tantos peces que ahora ya no estaban en peligro de romperse las redes, sino ahora viene algo más peligroso. Dice, las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de ¿qué? De hundirse. Y vete pensando en estas emociones. Yo estoy seguro que no habías visto detenidamente esta historia en las emociones que pudieron haber jugado ahí. Ocurre el milagro, pero ahora se le va a romper la red. Vienen los otros y ahora no solamente se le va a romper la red, sino se van a hundir y estaban en las aguas profundas. ¿Qué más dice? Versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, que soy un hombre tan pecador. O sea, Pedro se da cuenta que está ante un hombre que no es cualquier hombre. Es un hombre que puede hacer milagros, que es un hombre que mientras él estaba hablando, él, aunque estaba distraído, empezó a sentirse inspirado, empezó a esa frustración irse de su corazón. Pero ocurre el milagro, ahora está en peligro de muerte, está a punto de hundirse. Y es como que Pedro no sabe qué hacer, y lo único que puede hacer es que se arrodilla y le dice, Jesús. Siente una convicción de pecado.
O sea, Jesús ni le dijo nada, ni le dijo arrepiéntete. Él siente que se va a hundir y siente una convicción de pecado, que se arrodilla y dice, cayó de rodillas delante y le dijo, Señor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. El Espíritu Santo entra en él y él entra en una convicción de pecado, una necesidad de Jesús, un arrepentimiento. Y luego viene en el versículo 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado del agua, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que más tarde también se convirtieron en unos de los 12 discípulos. Dice, también estaban como asombrados. Jesús le respondió a Simón, no tengas miedo. Fíjate las emociones en una sola historia, en un solo momento que están pasando por Pedro. Frustración, se inspira, de repente se saca de onda, luego se emociona, se asombra por el milagro, luego se asusta y se llena de temor, porque Jesús tiene que venir y le dice, Pedro, tranquilo, no tengas miedo. Unos altibajos de emociones. Así que si tú has tenido un día que de repente te levantaste de buen humor, en la tarde ya te sientes triste, te sientes depri, y en la noche quieres matar a todos, no eres el único. Pedro tuvo también días así, altibajos. ¿Y qué ocurre? Jesús le dice, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. O como dice la Reina Valera, serás un pescador ¿de qué? Le da una promesa. Versículo 11, y en cuanto llegaron a tierra firme, ¿qué pasó? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Una historia que se conoce como la pesca milagrosa, pero en la cual Pedro experimentó un altibajo de emociones tan tremendo, y que tú y yo a veces experimentamos ese altibajo de emociones. Ahora, Pedro normalmente se conoce como un hombre inestable. Normalmente se conoce a Pedro como un hombre que era muy inestable. Pero si analizamos bien la vida de Pedro, realmente no era tan inestable. Aprendió a manejar sus emociones. En el versículo 10 dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, estaban tan asombrados. Jesús le respondió a Simón, le dijo, no tengas miedo, y le da una promesa increíble. Una de las mejores promesas que no se la dio a nadie más, se la dio solo a Pedro. Le dijo, de ahora en adelante tú serás un pescador de hombres. Pedro caminó con Jesús a partir de ese momento aproximadamente 3 años, poco más de 3 años. Y Pedro fue uno de los discípulos que experimentó unos altibajos de emociones por momentos. Pedro tuvo unos momentos así hasta arriba, momentos top, donde incluso Jesús lo puso de ejemplo para otros, le aplaudió cosas que decía, pero tuvo otros momentos horribles, hasta abajo. Pedro tuvo unos momentos donde Jesús le dijo, hey, ni sangre ni carne te reveló lo que acabas de decir. O sea, lo que acabas de decir te lo reveló el Pedro, pero te lo reveló Dios, Pedro. Pero tuvo otros momentos donde Jesús mismo le dice, hey, apártate de mí, Satanás. Un altibajo de emociones. Y Pedro aprendió a manejar esas emociones. Mira, vamos a ver una de esas. Mateo 16:13. En Mateo 16:13 dice, vamos a ver un momento de esos altos, de esos momentos top de Pedro. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres ¿quién? Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús está con sus discípulos y les dice, a ver, ¿qué dice la gente de mí? ¿No? Unos dicen que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías. Ahora les cambia la pregunta a Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el primero que habla, ¿quién crees que fue? Pedro. Simón Pedro levantó, era como decir yo, ¿no? Simón Pedro contestó,
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, imagínate esa escena, está aquí Jesús, está como dándoles una enseñanza. ¿Quién dice? Todos muy correctos. Bueno, unos, ¿sabes qué? Jesús dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que... Bueno, ahora me interesa saber para ustedes quién soy. Y Pedro no se espera ni levanta la mano, se para y le dice, tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y todos se quedaron así como callados. ¿Y ahora? ¿No? ¿Qué le pasa? Y fíjate lo que le dice Jesús. Versículo 17. Jesús le respondió, bendito eres. ¿Te imaginas que en delante de todos Jesús le dijo, hey, bravo Pedro, bendito eres? ¿Cómo se habrá sentido Pedro? No, si, el maestro me está... Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. O sea, le está diciendo, mira, lo que acabas de decir no lo dijiste tú. O sea, le está diciendo, parece que tienes una comunicación directa con mi Padre, te lo acaba de revelar, eres bendito. Y Pedro, ¿cómo se habrá sentido? No, para que aprendan, escuchen. No lo aprendiste ni de ningún ser humano. Y todavía delante de todos le dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Ya no te vas a llamar Simón. No me gusta cómo te puso tu mamá, ¿no? Te vas a llamar Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y se ve bien inspirado Jesús, no hablando con respecto a Pedro, y le dice, y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. O sea, este fue uno de los momentos más altos de la vida de Pedro, ¿no? O sea, Jesús le dijo, bendito eres. Lo que acabas de decir te lo reveló el Padre. Y ya no, es más, te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Simón, porque Simón significa ese que lo lleva al viento. Te vas a llamar Pedro, eres una roca. Y sobre la roca, sobre la afirmación que acabas de decir, que yo soy Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, sobre esa afirmación voy a levantar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y todo lo que está diciendo es una profecía para la iglesia, pero la está diciendo por lo que acaba de ser Pedro. Y le dice, y todo lo que ates en la tierra se hará atado en los cielos, y lo que desates. Pero se está refiriendo con Pedro. Y te imaginas todo, órale, el Pedro, ¿no? Ahora sí, el Pedro, ¿no? Hasta se acercaban al Pedro, ora por mí, Pedro, ¿no? También para que me llegue esa revelación. Y Pedro acá sí bien, órale, cuando quieran les enseño ahí unos truquitos. Un momento top. Pero fíjate, en la Biblia no pasan ni capítulos, pasan unos cuantos versículos. Estamos ahí en el mismo capítulo, Mateo 16. Solamente vamos a ir al versículo 21. Recuerden, Jesús le acaba de decir, bendito eres. El Padre te habla a ti. Pasan un versículo solamente, y en el versículo 21 dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, y que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. O sea, acaba de pasar esto, todos así asombrados de Pedro. No sé cuánto pasó en la historia, pero en la Biblia solamente pasó un versículo. A lo mejor pasaron unas cuantas horas, a lo mejor era la misma sesión, o pasaron días, no sé. Pero aquí en la Biblia solamente pasó un versículo y le dice, Jesús sigue enseñando y les está diciendo, yo creo que hasta unos estaban llorando, ¿no? De los discípulos, porque les está diciendo la profecía que se tiene que cumplir, y que Él va a entregar su vida, pero no se preocupen porque al tercer día iba a resucitar. Y a lo mejor por ahí estaba Tomás llorando, ¿no? Así, Señor. Y de repente Pedro dice, otra buena, ahí viene. Versículo 22. Entonces Pedro los llamó aparte. Dice, imagínate, ¿no? O sea, Jesús está enseñando, le dice Jesús, tantito, ¿no? Dame un ratito. Y le habla y le dice, ven acá. Pedro, estoy enseñando, tantito. Es muy importante. Y se lo trae. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte. Imaginemos, es Jesús. Está enseñando, tantito.
No, Jesús, no, pero estoy enseñando. No, tantito, ven. Es Jesús, ¿no? Le dice, fíjate. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, empezó a regañar a Jesús. ¿Por qué dices semejantes cosas, Jesús? Dios nos libre. Eso jamás te sucederá. Pedro regañando a Jesús. Dice el versículo 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Y imagínate cómo se había sentido Pedro. ¿Qué pasó? No, que era bendito, que el infierno y que el Hades y que no sé, que lo va a abrir y lo que no entendí bien, pero le llama, le dice: ven, no digas eso, Jesús, ¿cómo se te ocurre? Aquí yo estoy y te voy a defender. Y yo creo que Pedro esperaba que Jesús le dijera: gracias, Pedro, ¿no? Ninguno de estos está diciendo nada, nadie me dice nada, todos, hasta está ahí Tomás llorando. Eso que yo creo que Pedro esperaba, ¿no? Estaba esperando que uno saliera y me defendiera. Pero ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y no es todo lo que le dice. Le dice: representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Pues no me acabas de decir que lo que yo hablo me lo dijo directamente el Padre. Altibajos. O sea, le acaban de decir: bendito eres, Pedro, y lo que acabas, y te voy a cambiar el nombre y todo. Y pasan unos cuantos momentos y ahora le dice: eres Satanás, vete de aquí porque solamente hablas cosas humanas. Todavía no. No. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Yo te aviso. Déjanos tus datos y te llamamos. Imagínate las emociones que habrá sentido Pedro. Bendito eres y todo. Apártate de mí, Satanás. El mismo que le dijo: eres bendito, ahora le dices: me eres una trampa. Ahora eres Satanás. El mismo que le dijo: ni sangre ni carne te reveló sino mi Padre, ahora le está diciendo: tú solamente hablas cosas de tu propia carne. Primero Jesús lo había honrado y Pedro se sentía increíble, ¿no? Pero no pasaron muchos versículos y ahora parece ser que le dice todo lo contrario, ¿no? Parece ser que le está diciendo todo lo contrario. ¿Cómo te sentirías tú? Que la misma persona que te dice: sígueme, porque versículos antes le había dicho Jesús a Pedro: sígueme, después de la pesca milagrosa, y dice que dejándolo todo le siguió. Jesús le había dicho: sígueme, y la misma persona que le dijo: sígueme, ahora le dice: apártate de mí. ¿Cómo te sentirías tú? Que el mismo que te dice: sígueme, ahora te dice: apártate de mí. El mismo que te dice: bendito eres, te dice: eres Satanás mismo. Confundido, frustrado. ¿Qué está pasando? Pedro caminó con Jesús 3 años. Y parece ser que los 3 años que Pedro caminó con Jesús fueron así: momentos muy buenos, momentos hasta este fue uno de los momentos que tuvo hasta el suelo Pedro. Hay otro episodio, por ejemplo, hay un momento donde también es bien solemne. Jesús le está lavando los pies a los discípulos. Y todos, yo creo que llorando, asombrados. Y está ahí, ¿no? Llega con Juan y Juan le pone su cabecita ahí. Y Juan, muy solemne, está lavándole los... Es uno de los momentos más solemnes. Y de repente llega con Pedro. Otro de los momentos bien bajos. Y le dice: a ver, Pedro, ahora sí, échame tus piecitos. Y se levanta Pedro y le dice: no, Señor, jamás permitiré que me hagas eso tú.
Ahora, no lo hacía como en rebeldía, sino quizás él estaba pensando que otra vez Jesús le dijera: gracias, Pedro, llevo lavándole los pies apestosos a 10 personas y nadie me dice que no lo haga. Y ay, Pedro, gracias. Pero ¿sabes qué le dice Jesús? No, Pedro, no, Señor, a mí no me lavará los pies. ¿Cómo? No puedo permitir eso. Dice: Pedrito, si no te lavare yo los pies, no tendrás parte conmigo. Otra vez la regué, Señor. Entonces, pero fíjate el corazón y la actitud de Pedro. Entonces no nada más me lave los pies, lávame completo. Entonces Pedro, una serie de altibajos, unos momentos. El momento más top fue cuando le dijo: bendito eres y ta. Pero uno de los momentos más bajos es cuando le dice: apártate de mí, Satanás. Y así, cuando estamos estudiando la vida de Pedro, y muchas veces creemos: ay, Pedro era un inestable. O sea, Pedro era era tan complicado. Pero ¿sabes qué es lo que me doy cuenta? Que quizás no era tan inestable. Creo que él aprendió a manejar sus emociones. Y es de lo que se trata este mensaje. De hecho, mira, acompáñame a Lucas 22:31. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ay, gracias, Jesús, no es lo que estaba esperando. Como trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fíjate lo que le está diciendo aquí Jesús a Pedro. ¿Cuántos años caminó Pedro con Jesús? Y se la vivió así en unos altibajos, le daba unas regañizas. Jesús no trató así a Juan, no trató así a Judas. Tuvo un trato bien especial con Pedro. Parece ser que con Pedro fue muy duro Jesús. A nadie le dijo Satanás más que a Pedro. Pero nadie más le dijo: ya no eres Simón, ahora eres Pedro. A nadie más le dio esa promesa de que ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. Pero la promesa que le había dado requería un trabajo del carácter y de las emociones en la vida de Pedro. Y ahora le dice: mira, ¿qué crees, Simón? Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Ay, sí. ¿Y qué le dijiste? ¿Que me vas a defender y que nada me va a pasar? No, voy a orar para que cuando eso pase, tu fe no falte. Ay, bueno, está bien, Jesús. Y le dice: y cuando te arrepientas, regreses arrepentido y fortalezcas a tus hermanos. Porque Jesús sabía que Pedro tenía algo muy especial, no solamente para él, sino para fortalecer a otros. Pero el versículo 33 dice: Pedro dijo, fíjate, otra vez ahí medio metidas de pata de Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedrito, no hables tan rápido. Mira, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y otra vez Pedro para abajo. O sea, le está diciendo Pedro a Jesús: no, Señor, yo voy a ir contigo a la muerte, y si te crucifican a mí, también me van a crucificar ahí contigo. Pero Jesús, conociendo, le dice: Pedrito, mira, ¿cómo te lo explico? ¿No? Mañana, antes de que cante el gallo, tú ya me vas a haber negado 3 veces. 3 veces que me conoces. Lo peor que le puede pasar a un discípulo es negar a su maestro. Es lo peor que le puede pasar a cualquier discípulo de cualquier maestro: negarlo y decir: no, yo ni lo conozco.
¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando Jesús le dijo: mira, tú crees que eres muy acá y que me vas a seguir siempre, pero en cuestión de unas horas me vas a haber negado 3 veces? ¿Cómo crees que se habrá sentido Pedro? Eric, ahora sí. ¿Cómo crees que se habrá sentido? Yo creo que se le habrá partido el corazón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que eso va a ocurrir? Pedro hubiera pensado, hubiera preferido cometer cualquier otro pecado menos negar a su maestro. Era la peor de las cosas que podía haber hecho un discípulo con su maestro, que haber caminado más de 3 años y negarlo. Y Jesús le dice: eso vas a hacer, Pedro. Pero a Pedro Jesús le dio la mejor parte, le dio una de las mejores promesas y se cumplió. Pero también le tocó una de las partes más difíciles: negar a su maestro. Parece ser que en la vida de Pedro no habían días donde estuviera arriba y luego por los suelos, y arriba y por los suelos. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has estado así en estos últimos días? Jesús le había dicho a Pedro: tú vas a ser una piedra. Y en pocas palabras lo que le está diciendo: mira, fíjate, después del momento de la pesca milagrosa, Jesús le dice a Pedro: tú ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, Petra, porque vas a ser como una piedra. Vas a ser fuerte como un roble. Y en este momento eres muy fluctuante, eres muy inestable. Pero la frase, cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, en pocas palabras le está diciendo: ya no vas a ser fluctuante, vas a ser una piedra. Y yo puedo leer entre líneas que Jesús le está diciendo: y yo me voy a encargar de hacer eso en ti. Y 3 años donde le dio unas regañizas bien fuertes Jesús a Pedro, pero también lo aplaudió. Le dio una de las mejores promesas, pero también le tocó una de las partes más difíciles. Y Pedro aprendió a seguir a Jesús a pesar de sus altibajos. Porque muchos de nosotros, la primera regañada que nos hubiera dicho Jesús, si Jesús te hubiera dicho: vete de mí, Satanás, muchos nos hubiéramos dicho: no, ya me voy, ese maestro ni tiene amor, según que es muy amor, y a mí me dijo Satanás. Muchos nos hubiéramos ido. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Se quedó. Aunque le dijo Satanás, aunque Jesús le dijo: apártate de mí, se quedó. Y tenía momentos más suave, más casi puro paz. Momentos muy buenos, pero momentos muy bajos. A diferencia de Judas, en Mateo 27, mira, acompáñame en Mateo 27, versículo del 1 en adelante. Aquí estoy. Mateo 27, el 1 en adelante. Fíjate, a diferencia de otros los discípulos de Judas. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, quien lo había traicionado, Judas había caminado también 3 años con Jesús. Ahora, no vemos en la historia que Jesús hubiera regañado a Judas tan fuerte como si regañó a Pedro. Pero fíjate, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Fíjate esa emoción que él sintió, remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces, fíjate lo que hizo estas emociones, lo que lograron en la vida de Judas. Fíjate lo que puede ocasionar no saber controlar nuestras emociones. Entonces Judas tiró
las monedas de plata en el templo, salió, ¿qué hizo? Se ahorcó, se quitó la vida. No supo controlar esas emociones. Vino una emoción de tanto remordimiento, traicionó a su maestro. Pedro también lo hizo. Judas traicionó a su maestro. Pedro traicionó a su maestro. La diferencia es que Pedro, a pesar de tantas emociones, aprendió a manejar esas emociones. A diferencia de Judas, Judas no aprendió a manejar esas emociones, y cuando no supo qué hacer con sus emociones, dice que aventó las monedas ahí en el templo, dice, y salió y se ahorcó. Y Jesús nunca fue tan severo con Judas como lo fue con Pedro. El problema es que Judas no supo tomar dominio sobre sus emociones. Pedro sí. ¿Por qué no terminó Pedro igual, suicidándose y yéndose y ahorcándose como Judas? Por esto mismo, porque aprendió a mantenerse firme como un roble, a pesar de momentos altos o de estar en momentos bajos. Hay gente que cuando está en momentos altos no sabe qué hacer, o cuando está en momentos tan bajos tampoco sabe qué hacer, y termina quitándose la vida con problemas de ataques de ansiedad. En nuestra vida van a haber momentos muy buenos, cosas tan buenas te van a ocurrir, pero van a haber momentos también bajos. ¿Y por qué no terminó Pedro quitándose la vida? Porque él aprendió a mantenerse firme como un roble, firme como una roca. Porque Jesús le había dicho: tú vas a ser una roca, y yo me voy a encargar de hacer de ti una roca. Y ese apártate de mí, Satanás, ese aléjate de mí, ese Pedrito, no sabe lo que estás diciendo. Era parte de enseñarle y ayudarle Jesús a Pedro, para que manejara sus emociones. Juan 21, y con este quiero ir finalizando. Juan 21, versículo 15. Y aquí comienza lo que va a ser la segunda parte de este mensaje el otro domingo. Después del desayuno, Jesús le dijo a Simón Pedro. Ahora, aquí ya había muerto Jesús, ya había resucitado, y Jesús se había encontrado con Pedro. Un desayuno con Jesús. Se acerca, ya lo había traicionado, ya se había ido a quitar la vida a Judas. Y llega Jesús con Pedro y le dice: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y como con su voz quizás entrecortada, Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice, a Pedro le dolió, porque Pedro sabía por dónde iba el asunto con Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y quizás Pedro se empezó a recordar esos 3 años caminando con su maestro, esos momentos tan top, esos momentos hasta el suelo, esos momentos donde se le partió el corazón, que Jesús le dijo: tú me vas a traicionar, ni creas que vas a estar conmigo hasta el final. Dice, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Dice, le contestó: Señor, tú sabes todo,
Tú lo sabes todo. Tantas emociones en esos 3 años que pudo experimentar Pedro. Altibajos. No importa si estás en un momento muy alto, en un momento bajo, en un intermedio. Lo importante es si te vas a mantener hasta el final. Judas no pudo mantenerse hasta el final, le ganó sus emociones, no las supo controlar, fue y se ahorcó. ¿Te vas a mantener hasta el final? Quizás has tenido momentos muy buenos donde has experimentado la gloria de Dios. Por momentos serviste a Jesús, viste milagros, Dios te usaba. Has experimentado quizás también momentos bien bajos. No eres el único. Pedro tuvo momentos increíbles, momentos hasta el suelo. Lo importante es cómo te vas a mantener hasta el final. ¿Vas a olvidarte de Jesús? ¿Vas a reclamarle? ¿Por qué me dices que soy Satanás? ¿Por qué me dices apártate de mí? ¿Te vas a ofender? ¿Vas a volver atrás? ¿Vas a renunciar? ¿O te vas a mantener firme? ¿Quién serás en esta historia? ¿Judas o Pedro? La diferencia básicamente es que uno supo controlar sus emociones y otro no. Jesús tenía ese trato. Jesús tenía ese trato con Pedro. Y cuando vemos el trato que tenía Jesús con Pedro, no era porque no lo amara. A veces hasta parece que le caía gordo a Pedro, ¿no? Porque vemos que no le habló a ningún otro discípulo, le habló así a veces tan fuerte como a Pedro. Pero Jesús tenía ese trato con Pedro no porque no lo amara, sino porque una vez, 3 años antes, enseñando ahí en la orilla del río, Jesús estaba predicando. Ya eran sus discípulos, ya tenía su grupo de discípulos, pero parece ser que lo que empezó a predicar a la gente no le empezó a gustar. Hubieron algunos que se sintieron ofendidos, otros dijeron: dura es esta palabra para mí. Ay, qué duro es este predicador. Y de repente Jesús, dice la Biblia, que literalmente lo abandonaron, lo dejaron ahí hablando solo. Y de repente Jesús voltea y están sus 12 discípulos, se habían ido un buen. En la versión Reina Valera dice: y abandonaron a Jesús. Y Jesús voltea con sus discípulos, los 12, el grupo, y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? En pocas palabras, Jesús le está diciendo: yo no quiero que nadie se vaya, pero yo no retengo a nadie a la fuerza. Y si ustedes se quieren ir también, tienen el permiso ahora de hacerlo. Voltea y le dice: ustedes también se quieren ir. ¿Y sabes quién fue el que habló otra vez? Pedro. Y fue el que le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús dijo: tengo que trabajar con él. Me es muy útil. Y no es que Jesús no amara a Pedro, al contrario, él había tomado en serio las palabras que Pedro había dicho y dijo: voy a hacer de ti una roca. Y entre líneas Jesús le dijo al inicio, cuando lo conoció: yo me voy a encargar de ser de ti una piedra. ¿Ustedes también se quieren ir? Es como Jesús diciendo, y es parte del mensaje de la semana pasada, ¿te acuerdas? Esclavos por amor. Quizás es Jesús diciéndote: muchos se han ido, algunos se fueron ofendidos, algunos dijeron: el cristianismo no me funcionó, la iglesia no me funcionó, ahí no hay amor. Hasta a Jesús le pasó eso. Él mismo predicando se empezaron a decir: ese Jesús ni es amor, la palabra que dice es bien dura. Y si Jesús te dijera hoy: ustedes también se van a ir. Pero Pedro fue el único que se levantó y le dijo: ¿a quién iremos, Jesús?
no tengo a dónde ir. Hace algunos años dejé todo por ti y he estado en los momentos altos, y tú sabes, Jesús, que también he estado en los momentos bajos. Así que aquí me tienes, feliz, contento, animado, desanimado, regañado o aplaudido por ti. Aquí voy a estar, aunque a veces meto la pata, aunque a veces te niego, pero aquí estoy y vuelvo. Y Jesús siempre regresa a buscarte. La pregunta es, ¿te va a encontrar ahí cuando regrese? ¿O será que ya te fuiste como Judas y te quitaste la vida? Altibajos. Quizás Pedro no era tan inestable. Al contrario, parece ser que Pedro fue uno de los más firmes, porque fue el que aguantó aunque Jesús le dijo: eres Satanás, vete dijo: aquí me quedo. Tú me llamaste hace 3 años y aquí me voy a quedar. Y falló también. Y eso es lo hermoso, porque la Biblia no nos oculta los errores. Falló y lo negó 3 veces. Pero Jesús lo volvió a buscar y le volvió a preguntar y le volvió a decir: todavía tienes oportunidad. Nada de lo que te dije hace 3 años se ha perdido. ¿Le seguimos? Y 3 veces le pregunta que si lo ama, porque quería sanar esos 3 errores que había cometido. Te negué, ¿me amas? Me volví a fallar, ¿me amas? Y dice la historia, podemos ver en Hechos capítulo 12 en adelante, que se cumplió lo que Jesús había dicho cuando conoció a Pedro. Le dijo: tú vas a ser una roca y yo me voy a encargar de hacerte una roca firme como un roble. ¿Hace cuántos años Jesús te llamó? ¿Hace cuántos años hace cuánto tiempo estabas lavando tus redes y de repente escuchaste a Jesús? ¿Hace 10, 20, 30, 1, 2 años? Gracias a Dios por esos momentos tan buenos que hemos tenido en el Señor, ¿verdad? Y esos momentos bajos. Pero si tú estás aquí, es como que el Señor te está preguntando: ¿tú también te vas a ir? Tienes permiso para irte si lo quieres hacer. Pero Pedro le dijo: ¿a quién iré, Señor? No importa, si me tienes que regañar, hazlo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? El día que Jesús te llamó, el día que Jesús te conoció, más bien el día que tú conociste a Jesús, te dijo: yo voy a encargarme de hacer de ti una piedra, una roca. ¿Por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué experimenté esto? ¿Por qué este fracaso, esta frustración? Es que yo te dije que iba a hacer de ti una piedra y me estoy encargando de hacerlo. Y Pedro aprendió a manejar sus emociones. Si él no hubiera aprendido a manejar sus emociones, a la primera regañada se hubiera ido. Este maestro no tiene amor. ¿Dónde está el amor que tanto predica? Porque te amo, te corrijo. Porque te amo, te formo. Y Dios quiere hacer de cada uno de nosotros una piedra, una roca, un roble. Pero yo creo que también el Señor quiere consolar, quiere traer consolación a varios de los que estamos aquí. Yo puedo antes de terminar este tiempo, puedo sentir de parte de Dios que hay varios que necesitamos que Dios traiga alivio a nuestras emociones, porque somos seres humanos y a veces hay unos altibajos en nuestras emociones que
Queremos aprender a controlarlas, a dominarlas y no podemos. Y yo quisiera orar por aquellos que hoy pueden sincerarse y decir: yo necesito que Dios traiga una sanidad a mis emociones. He estado en unos altibajos y yo creo que Jesús quiere traer consuelo a varios de nosotros. Es lo que hizo Jesús con Pedro. Pedro pensó que lo iba a regañar. Dice: Pedro, ven. Ya lo había negado, ya había resucitado. Esta escena es increíble porque los discípulos se habían ido a la orilla del mar de Galilea porque Jesús había muerto. Dijeron que había resucitado, pero la verdad es que no lo hemos visto. Se fueron los discípulos, y eso está ahí la historia en Juan capítulo 21. Se sentaron en la orilla, empezaron a tener una especie de junta. Y pues, ¿ahora qué vamos a hacer? Mataron a nuestro maestro. Pedro está ahí entre ellos con el corazón partido porque lo negó, porque no se sintió tan valiente, se siente un cobarde, porque no fue. Y lo último que tuvo con Jesús fue negarlo. Prendieron un fuego, están asando unos peces, y a lo lejos ven una barca. Y se levantan, y el de la barca les llama y les dice: hey, ven, ¿tienen algo para comer? Los discípulos, está en Juan 21, lo puedes leer con calma. Los discípulos dicen: apenas estamos preparando aquí. Y la persona que estaba en la barca les dice: yo traigo algo. Y saca unos pescados, se sienta, y se dan cuenta que era Jesús. Y se levanta Jesús y le habla a Pedro. Y es lo que le vimos en Juan 21. Le habla a Pedro y se lo lleva aparte y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro conocía que hace 3 años había estado en la misma orilla, en el mismo mar, a lo mejor hasta era la misma barca, cuando le había dado una promesa. Ahora dice también la Biblia que cuando Pedro negó a su maestro, la tercera vez se sentó en un fuego. Ahora aquí también hay un fuego. Y es como que un montón de emociones, de recuerdos están viniendo a Pedro. Cuando los 3 años que caminó, cuando lo conoció, cuando lo negó. ¿Y ahora qué va a hacer? Si pues ya me dijo Satanás, ya me dijo que me apartara de él. Y Jesús le dice: casi estás listo, pero necesito sanar algo en tus emociones. ¿Me amas? Me amas, me amas. Y lo que estaba haciendo Jesús es sanando sus emociones, porque había vivido 3 años con una montaña rusa de emociones. Y le dice: es el tiempo de sanarte. Y vemos después Hechos capítulo 2. Déjame decirte que versículo 14 en la Reina Valera dice: Pedro se levantó. Pónmelo en las pantallas, Dani, en la versión Reina Valera. Hechos 2:14. Dice: Pedro se levantó. Entonces Pedro, poniéndose de pie. Tú te vas a poner de pie una vez más. Tú te vas a levantar otra vez. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie todos? ¿Me puede ayudar el equipo de alabanza? Estamos terminando, pero yo creo que hoy Dios quiere hacer con varios de nosotros lo mismo que hizo con Pedro: sanar sus emociones. Ese hecho de Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, era traer consuelo a sus emociones. Era Jesús diciéndole a Pedro: hey, tranquilo, tranquilo. Sé que necesitas consuelo. No estoy enojado contigo, no estoy molesto contigo. Sé que has experimentado altibajos, pero estás aquí. Y si estás aquí, es porque vas a permanecer firme como un roble.
Aquí estoy esperándote. Yo ya cerré la puerta, puedes venir. Aquí estoy dispuesto para hacer lo que tienes que hacer. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto ya está. Te pido que tú llenes este lugar. Aquí estoy dispuesto para hacer lo que tienes que hacer. Solo quiero tu presencia, Señor. Solo quiero tu presencia.